Hola, gracias por estar aquí y por valorar este encuentro diario que estamos teniendo para juntarnos, para conversar, estar en conexión, para el desahogo, hacer catarsis, para poder decir lo que están sintiendo y pensando de una manera, digamos, ordenada y acompañada. Estamos en Salud para el Alma, un gran esfuerzo que está haciendo la Gobernación de Antioquia y Teleantioquia por tener un espacio que se abrió a punto de en esta pandemia para garantizar esa conversación con nuestros televidentes, para que antioqueños y antioqueñas en medio de este confinamiento, de un encierro saludable para todos nosotros, pudiéramos estar cerquita a pesar de la distancia. Y por eso mantenemos abiertas las líneas del 232-3903, del 01-8051-5015, para que ustedes nos llamen. Porque finalmente lo que nos está pasando es un asunto que ya en esta fase en la que nos encontramos es de aceptación. Esto es lo que está sucediendo, es real. Tenemos un virus, el coronavirus, que ya es endémico, es decir, que se queda entre nosotros, que está entre nosotros y el que hay que aprender a manejar desde nuestro cuidado personal. Y nos da una lección fuerte en la vida y es las cosas son como son, ni como yo quisiera que fuera, ni como quisiera que otros la hicieran. Las situaciones en la vida son, y esas son, así es que sucede cada decisión, cada cambio, cada momento de transformación, tal como está sucediendo. Y hoy vamos a conversar de una situación que nos puede pasar a algunos, sobre todo a quienes no han salido durante todo este tiempo, del síndrome de la cabaña. Vamos a hablar de las situaciones emocionales que puede estar generando de estar encerraditos tanto tiempo, y a nuestros adultos que van a estar unos meses más, qué podrá suceder y cómo prevenirlo para que no salgamos enfermos ni del coronavirus ni de ninguna enfermedad mental. Hola, César. Lili, hola y buenos días a todos los que nos ven y buenos días a nuestra invitada. Y buenas noches y amaneceres. Y buenas noches y amaneceres porque nos están reportando sintonía en la madrugada. Eso me parece maravilloso. Sí, a las 12 de la noche nos están poniendo en la programación. Yo, Lili, me quiero quedar con una palabra tuya. Sí. Conversar. Ajá. Porque con el tema de hoy yo creo que es muy útil para que podamos salir, para que nos ayudemos, para que esto, que es una pandemia y que, como bien decías, se nos va a quedar, no se nos queden los miedos. Ah, sí, no quede ahí, no queden instaurados miedos que no necesitamos, pues ya tener miedo es suficiente, pero que se queden es una cosa distinta. ¿Que nos queden viviendo en la casa? No. Y por eso tenemos hoy una invitada del Hospital Mental de Antioquia, la doctora médica cirujana y psiquiatra Dulcinea Osorio Montoya. Ella es egresada de la Universidad de Caldas, su maestría en psicoterapia de la Universidad Pontificia Bolivariana, maestría en bioética de la Universidad del CES, investigadora en muchos estudios clínicos en el Centro de Investigaciones del Hospital Mental y por lo tanto le damos la bienvenida porque estamos resignificando, es decir, presentando de nuevo lo que es un psiquiatra. Sí. ¿Quiénes son nuestros psiquiatras? Porque los teníamos muy metidos en las clínicas, muy guardaditos. Y muy estigmatizados. Y muy marcados. Total, absolutamente estigmatizados. ¿Qué dicen de los psiquiatras cuando llegan sus pacientes a conversar con usted? Primero llegan muertos del susto, sí. ¿cierto? Entonces, qué miedo, porque yo vengo a un manicomio, ¿cierto? Entonces, desde ahí, qué miedo. Yo miro para los lados porque me van a dejar aquí. Me imagino pasar la línea de la puerta de ese manicomio. Entonces, volvería a salir. En 2 segundos me pueden llegar aquí un montón de grandulones y me dejan. Como las películas. Entonces, camisa de fuerza. Exactamente. Entonces, desde ahí yo ya tengo miedo. Ajá. Si no ese es el caso, entonces tengo miedo porque me van a decir que yo tengo una locura, pues, sí. que yo estoy mal. Que estoy diciendo mentiras, que todo me lo estoy imaginando. Porque además nos adelantamos mucho. Total. Y que tengo una enfermedad muy grave. Y si no es ese tampoco el caso, entonces ese temor a que, me van a mandar droga psiquiátrica, porque ese es el título. Entonces, eso me emboba, eso me vuelve dependiente. Sí. Y la persona que me va a atender o es un ogro, o está más loco que yo. Entonces, es un montón de mitos, de creencias basadas en el desconocimiento y en la estigmatización de nuestra profesión, y la persona realmente llega devastada por su situación emocional y por el miedo. Y llena de miedos. Qué bonito, y creo que hemos logrado algo muy bello con el programa, y es contarles la importancia de los psiquiatras en nuestra salud mental, porque es que el cerebro, toda esta zona es nuestra caja de funcionamiento. Si no está bien organizadita, no está limpia,
no está ordenada, el resto del cuerpo no funciona bien. Y es fundamental, si con tranquilidad hablamos con un endocrinólogo, conversamos con cualquier otro médico, un ginecólogo, un ginecobstetra, con una profesional, Lili. pues hay que acercarnos mucho a los psiquiatras y a los psicólogos porque ahora sí que lo necesitamos y siempre los hemos necesitado, ahora sí que es vigente porque necesitamos conversar para que nos traduzcan qué nos están pasando. Absolutamente. Nos llama Aleida Palacios de San Cristóbal. Aleida, buenos días. Buenos días, niña, ¿cómo amaneció? Muy bien, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios, niña, es que tengo un problema. Contame. Yo tengo 72 años y desde la edad de 12 años empecé a fumar y me fumo 3 paqueticos de cigarrillo al día. Paqueticos, Tres Paqueticos, qué palabreja. Ah, ¿Cómo les parece? paquetes. ¿Ah? Paquetes, ¿cuáles paqueticos? Paqueticos. Y en la noche también cuando me desvelo me fumo 1, al sur son 4. Ah, Y Caramba. me tomo 15 tintos al día. Yo quisiera para... ¿Qué hiciera para todo esto? ¿Y qué te pasa? ¿Qué te está pasando que tenés que consumir tanto cigarrillo? Hay mucha ansiedad. No, yo vivo sola aquí y no me provoca salir ni nada. No me gusta sino el tinto y el cigarrillo. ¿Y alguna vez has ido donde un médico para que te revise qué Ave está María, pasando? he ido allá a Carisma, he ido a la hospital mental, a todas partes, pero me dicen que lo vaya dejando, pero entre más fumo, me fumo 4 o 5 cigarrillos seguidos. Mientras más intenta dejarlo, Más más lo intenta, agarra. más se enamora de vos. Bueno, Ah. muy interesante lo que nos estás diciendo porque vamos a conversar con eso, Sí. con la doctora Dulcinea. ¿Qué pasa? ¿Qué genera que tengamos tanta adicción y tanta conexión cigarrillo y tinto? Sí, absolutamente. Está muy relacionado también con sintomatología de ansiedad de base, ¿cierto? Y obviamente pues ya estamos hablando de una adicción a esa sustancia. ¿Y cuál es el problema? No solo con el sentido de que cada vez tengamos una necesidad de mayor cantidad de consumo, sino las consecuencias que tiene para la salud, ¿sí? La salud general. Entonces, en este caso, mi corazón, yo sí te recomendaría de todo corazón que vuelvas y nos des oportunidad, que volvamos a empezar intervenciones y en los casos de adicciones es muy importante también nosotros hacer un trabajo de la mano con toxicología. Sí, En porque estos casos incluso es importante. incluso mañana vamos a tener el programa sobre tabaquismo y va a estar aquí uno de los médicos y psicólogos que tiene Carisma para hablar de tabaquismo porque el 31 de mayo es el Día del No Fumador, entonces vamos a conversar qué ha pasado y cómo se ha incrementado, porque ellos tienen también unos datos que asombran un poco cómo se ha incrementado el consumo de cigarrillos durante esta pandemia y cómo algunas personas han tratado de dejarlo a propósito de que ya tienen más tiempo con su familia y han identificado las consecuencias en el cuerpo y también en el relacionamiento, porque a los niños no les gusta, porque los niños se enojan, porque los jóvenes dicen que pereza, me huele horrible toda la casa. Sí. Entonces mañana ese va a ser el tema central y lo que le está diciendo la doctora Dulcinea, pues si puede conectarse con nosotros y conversar con el Hospital Mental. Ahora más adelante te pasamos la línea del Hospital Mental o Paula te la da para que puedas llamar y ahí te atienden inmediatamente y tener esa conversación porque tienen abierta una línea de acompañamiento durante toda esta época. Y además, Lili, hay una cosa, y es que Aleida lleva muchos años. Sí. O sea, no estamos hablando de 2 añitos, 3 No, añitos. toda la vida. Toda una vida. Entonces ella tiene que hacer un trabajo a toda profundidad. Y de mucho tiempo. porque- De sí, sí. muchísimo mucho tiempo, de intervención multidisciplinaria, de muchísima voluntad, de intervenciones farmacológicas y terapéuticas. No es una cosa pues de De un momento solo a otro. día. No va a ser así con un clic, es Exactamente. verdad. Doctora Dulcinea, cuando nos imaginamos este programa con el Comité Editorial, con la Secretaría de Salud de Antioquia, conversábamos del síndrome de la cabaña y salía dentro de la mesa de trabajo unos reportes en la línea de salud para el alma que ustedes pueden llamar, que es la 440-7649. Están empezando a llamar muchas personas a decir, tengo miedo a salir. Voy a la tienda y me da taquicardia, y incluso dejo de respirar, me da susto. Cuentan también, dan cuenta de niños y niñas que se van a ir a encontrar de pronto con sus abuelos y se quedan paralizados en la mitad de la puerta, así frunciditos diciendo, no sé qué hacer, abrazo o no abrazo. Entonces, cuando empezaron a aparecer estos síntomas en las llamadas telefónicas, identificamos que era necesario hablar del síndrome de la cabaña como una situación emocional. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, es algo que está empezando a generar como una terminología que los demás, bueno, ¿qué es? Sí. ¿Esto de qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Cómo se Sí, crea? Sí. ¿De dónde salió? ¿Cómo por qué? ¿Cierto? Entonces, el nombre hace referencia a las épocas en donde
digamos que hay dos como teorías. Una en épocas de guerra que tenían Sí. que quedarse muy guardados mucho tiempo. Ante bombardeos. Ante bombardeos y todos los peligros Sí. pues inherentes. O también la otra teoría de por qué se ha llamado así es los cambios climáticos. Entonces en Inviernos épocas de largos. invierno tenían definitivamente que quedarse muy guardados mucho tiempo. Entonces ahí se forma una cotidianidad nueva para esa Sí. persona, ¿cierto? Entonces ya mi actual cotidianidad es que yo tengo que estar guardado, ¿sí? Ya se me convirtió ese en mi refugio y mi lugar de tranquilidad. Entonces cuando tengo que enfrentarme nuevamente a la que antes era mi cotidianidad, que realmente ya me desacostumbré. Claro. Pero es que son ¿cierto? muchos días. Exactamente. Y Ya además que me siguen diciendo que el desacostumbré. virus sigue ahí. Total, Claro. total. Entonces yo tengo que retomar lo que antes era mi cotidianidad, pero Sí. con unos limitantes y unos temores impuestos, digamos que también, y aquí lo quiero decir de una vez, es súper importante, no sobresaturarnos de información. Sí. Entonces ese temor se agranda, se magnifica y se va como potenciando en la medida en que yo me lleno de información y empiezo a ver cifras. Entonces se murieron tantos, se infectaron tantos, le dio una enfermedad grave a este. Un señor vino a toda- Medellín y llegó e infectó Jericó. Exactamente. Y además, quizá que somos muy dados a asumir solo lo negativo, o principalmente lo Exactamente, negativo. exactamente. Porque también en este mar de cosas hay buenas noticias, Muchas. pero nos pegamos de lo que nos Claro, da pero miedo. además también los protocolos han variado con mucha frecuencia. Entonces nos dicen hay que bañar de alcohol, casi que nos tenemos que bañar de alcohol. Ya después nos dicen el alcohol no es tan necesario. Sí. Hay que lavar los zapatos, no hay que lavar los zapatos. Usted se tiene que bañar urgente cuando llegue a su casa. Después nos dicen no, ya no, solamente con que se lave la cara es suficiente. Sí. Entonces quedamos como en la mitad. ¿Qué tenemos que hacer? Total, porque como es una enfermedad nueva, Claro. es como un bebé que se está descubriendo, ¿cierto? Entonces, todos los días los protocolos cambian, todos los días Porque vamos conociendo más el virus. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos que el comportamiento viral apenas todos los días lo están estudiando a la velocidad que les dé, Claro. ¿cierto? Entonces, todos los días dan una instrucción distinta. Doctora, ahí hay algo. Yo quiero pensar que no es algo que se da así, de un clic tampoco. ¿Qué? ¿Qué quiero decir? El síndrome de la cabaña. sí. Porque creemos que hoy amanecí con miedo y ya no salí. No, Tenemos es que una estar sumatoria. atentos a que eso se nos puede dar poquito a poquito. Totalmente. Realmente es algo que se va dando de manera paulatina, Sí. ¿cierto? Empezamos con unos indicios de sintomatología Por ejemplo. del orden ansioso. Entonces, lo principal, preocupación que todos tenemos y también es muy importante Sí. aclarar. Las emociones ¿Son válidas? son inherentes al ser humano y de Ajá. hecho al ser viviente. Vino en el ¿cierto? paquete. Exactamente. Y menos Ni mal siquiera, vino. porque Sí, no. sí, Sí, sí. menos mal Sin vino. emociones seríamos unos robots. Pues qué cosa tan horrible. Exactamente. Entonces las emociones son adaptativas. ¿Cuál es el problema? Cuando se empiezan a tornar más intensas de lo que sería recomendable y sobre todo en términos de temor, o sea, cuando ese temor que es adaptativo, es decir, yo tengo que alejarme de algo que sé que es peligroso, pero ya se me convierte en una angustia, ¿cierto? En una ansiedad constante, ahí deja de ser adaptativa y ya cada vez es más grande, entonces yo estoy con miedo constante. Cuando pasa cierto límite. Ajá. Exactamente, entonces Bueno. yo todo el tiempo estoy preocupada, todo el tiempo estoy angustiada y empiezo a evitar Claro cualquier que sí. situación que esté relacionada Bueno, con ello. nos llama Claudia Calle desde Envigado. Claudia, buenos días. Hola, amor. Muy bien, ¿y vos? ¿Cuánto hace preciosa que no hablábamos? O hace una semana, más o menos. No, hace una semana, no, hace mucho yo hablo con ustedes. ¿Ustedes se acuerdan de mí? Pero claro, de Envigado, ni más faltaba. ¿Cómo vas? Ah, pues bien, gracias a Dios. Ah, Está muy bonita, como siempre. Ah, muchas Y- gracias. y Me esa contemplan sonrisa- mucho. y esa sonrisa todos los días. Esa Está- sonrisa tan linda que tenés. Hay que celebrar la vida, Claudia, estamos vivas, entonces hay que disfrutar que estamos aquí y ahora para poder servirle a la humanidad, usted y yo. Sí, Dios los bendiga a todos tres. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué le quiere Gracias. preguntar a la doctora Dulcinea? Doctora, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Doctora, yo soy una persona, pues, yo no sé qué en estos días que yo iba a ser psiquiátrica, nos dijeron que nos diéramos como que teníamos, ¿no? Como un doctor que soy, pues yo no sé expresarlo. Entonces yo quiero como decir, pues, que esta pandemia, pues, ay, yo no sé, es como algo
Eso no es de Dios, porque eso no es de Dios. Dios no nos quiere mal. Eso son cosas de nosotros mismos y del hombre. Entonces yo soy una persona que hace 3 meses se me fue mi madre. Hoy está cumpliendo 4 meses de muerta. Pero yo la recuerdo mucho, yo lloraba mucho, pero yo ya no lloro mucho ya, porque pues yo sí la lloro, pero de vez en cuando, porque es que yo me estaba misma enfermando, me daba mucho dolor de cerebro y me dolía mucho la cabeza. Entonces yo quiero, por favor, que yo quiero, y como en 1999 me mataron mi hijo, me lo asesinaron de 15 años, entonces son 2 episodios muy graves, muy horribles. Entonces dicen que es que duele más la muerte de un hijo. No, la muerte de un ser querido duele toda muerte de un ser querido, pero yo ya que lo viví, la muerte de la madre y la muerte de un hijo son iguales, son muy duros. Entonces yo quiero, por favor, que me dé un consejo, que para que me levante los ánimos, que mantengo ánimos. Claudia, ¿y te están atendiendo en los médicos? ¿Y estás con atención médica o no? No, ¿se acuerda? Yo anoté el número que usted dio en pantalla y me puede llamar una psiquiatra. Sí. Y no me llamó. O sea, pero ¿alcanzaste a hablar con alguien, Claudia? No, el muchacho me llamó y me dijo, llámeme, esté pendiente que el martes, pero yo no me acuerdo qué fecha, yo sé que dijo, el martes a las 3:30 la están llamando virtual para que, o sea, para que usted mande una dirección y todo para mandarle los documentos, para mandarle droga y sin que, entonces yo necesito que con mano suya, doctora, me dé ánimo. Listo, perfecto. Yo muy ligero, Bueno. yo lloro por nada, soy muy sentimental, yo soy una persona que tengo artroporosis, ya se me torció un dedito del pie, ya se me torció un dedito de la mano. Entonces, Bueno, listo, Claudia, vamos Bueno, a Claudia, que aquí vamos a tener consejo. a que te acompañe. Gracias por llamarnos. Oiga. Yo quiero, antes que me olvide, qué pena, yo quiero que me hagan el favor que yo desde que mi hijo lo asesinaron en 1999, yo no duermo. No duermes. Llevas 20 todos estos años sin dormir. No, todo 20 años sin dormir. Por Dios bendito, todo ese tiempo. Yo vengo a dormirme por a las 4. Pero si dormís, si qué susto. duerme. Yo ya pues estaba aquí aterrada, te iba a 21 decir, años sin dormir. ¿cómo llegó? ¿Cómo Sí. llegó? ¿Cómo llegó hasta Está acá? viva de milagro. De viva de milagro. Listo, Claudia, muchas gracias. Claudia, gracias por llamarnos. Por supuesto, corazón, que es que tienes un proceso de duelo muy Claro. duro. Sí. Entonces son golpes dificilísimos en la vida y tal cual lo estás diciendo. Catalogar cuál duelo es más difícil es imposible, porque es que todos los seres humanos tenemos vivencias distintas y a partir de esas vivencias es que empezamos a darle un significado a las pérdidas que estamos teniendo, ¿cierto? Y esos procesos de duelo, obviamente todos los tenemos que vivir, desarrollar y digamos que desmenuzar, ¿cierto? Pero a veces cuando son más duraderos de lo habitual, cuando nos están generando otras manifestaciones asociadas, es que yo tengo insomnio, es que yo no estoy comiendo bien, tengo artritis, es que estoy empezando a perder el sentido de la vida, es que me mantengo aburrida, es que se me empeoró la artritis, porque como todas las alteraciones mentales tienen una conexión directa con las alteraciones somáticas, físicas, y digamos que mente y cuerpo absolutamente deben estar unidas, entonces ahí es cuando es importante entender que estamos frente a un proceso de duelo crónico o patológico y hay que buscar la ayuda, Claudia. Entonces hay que, digamos, empezar con el conducto regular. Entonces consultas con tu médico general en tu EPS donde te atiendan y de allí te deben colaborar haciendo la remisión, sea para un proceso de acompañamiento terapéutico, sea con psicología o dependiendo de la evaluación que haga el médico, ya te remita también a psiquiatría y con gusto te atendemos. Claro, y ahí todas las personas que nos están viendo les recomendamos buscar las líneas de salud mental de los municipios. Los 125 municipios de Antioquia, todos tienen una línea activada de salud mental en estos momentos y están acompañadas por psicólogos o por personal de la Secretaría de Salud de cada municipio. Y Claudia en Envigado tiene una gran área de salud mental, hay que llamar. Yo les recomiendo muy respetuosamente que no esperen a que la gente los llame,
porque alcances a imaginar todo lo que está pasando en este momento en un municipio. Sí, Entonces son muchas hay las que estar personas así. llamando y el interesado que somos Demasiado. nosotros tenemos que estar marcando y llamando y no esperando que el profesional nos llame, Claro. porque no es fácil que ellos puedan cumplir, imagínense, 500.000 habitantes, 600.000 habitantes, todos con distintos riesgos en todas las edades. Entonces, Claudia, llame a la Oficina de Salud Mental del municipio de Envigado, que tiene atención 24 horas para que la puedan acompañar. Y vamos a un corte y regresamos. Tenemos algunos mensajes educativos de la Gobernación de Antioquia que estamos compartiendo con ustedes y hoy estamos conversando del síndrome de la cabaña o ese miedo a salir y a relacionarnos con los demás. Comparte con nosotros los videos que has grabado en la cuarentena. Hola, soy Emilio. Les quise mostrar cómo estaban mis galletas y me gustaría compartirles una, pero no se puede. ¿Cómo que? ¡Qué rico! Muy pronto, un especial hecho por ti. Comparte con nosotros los videos que has grabado en la cuarentena. Hola, soy Emilio. Les quise mostrar cómo estaban mis galletas y me gustaría compartirles una, pero no se puede. ¿Cómo que? ¡Qué rico! Muy pronto, un especial hecho por ti. Mi nombre es Lucianel Giraldo, estoy al frente de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Empresarial ProAburra Norte. Nosotros somos la corporación de las grandes empresas del norte del Valle de Aburrá. Durante esta pandemia hemos hecho el máximo esfuerzo para trabajar por la sostenibilidad de nuestro territorio. Eso implica hacer alianzas, trabajo de manera articulada, buscar las mejores alternativas donde podamos maximizar el impacto de nuestros esfuerzos. Por eso, desde las donaciones que hoy se vienen haciendo de parte de nuestras empresas, hemos buscado encadenarla con los pequeños productores locales. De esta manera estamos llegando y estamos impactando no solamente a las familias que han recibido las donaciones de algunos de los mercados, sino también a todas esas familias de pequeños productores de nuestra región cuando les estamos haciendo la compra de sus productos. Este ha sido el caso de las donaciones, por ejemplo, de Invesa, en la alianza que tenemos hoy con la Fundación CFA, con Supermercados Consumo y con la Cooperativa de Pequeños Productores de Girardota, que es Campo Gir. A partir de la pandemia que está sufriendo pues el mundo, nos surgió la idea del campo a su mesa, que consiste en vender unos paquetes alimentarios de frutas, de verduras. Hemos tenido apoyo de la Secretaría de Agricultura, hemos tenido apoyo de ProAburra Norte. Con ellos hemos logrado entregar una cantidad inmensa de mercados, beneficiándolos, dinamizando la economía. Hoy también estamos haciendo el trabajo en red, buscando maximizar el impacto de nuestros esfuerzos, haciendo compras conjuntas, donde la corporación actúa como un ente articulador para hacer negociaciones en bloque y de manera que podamos transferir esos beneficios que tienen las grandes empresas por hacer compras en grandes volúmenes a otras empresas que son más pequeñas. También invitarlos a que se unan en estas campañas de donación
este no es el momento de desfallecer. Continuamos en todos nuestros esfuerzos, trabajando de manera articulada. Las empresas siguen cumpliendo con la norma, con una gran responsabilidad social, también con una responsabilidad ambiental en el trabajo por la seguridad del territorio y por todo el desarrollo pues, de nuestras empresas. Para mí hablan de sinergia, Claro. de trabajo en equipo, de pensar en las personas y de, ¿por qué no?, solidaridad. Nos dicen que uno de los municipios más bonitos que tiene este departamento tenemos llamada desde Guatapé. Humberto Jiménez. Humberto, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, Humberto. ¿Cómo te trata la vida en esta pandemia? No, este encierro me tiene loco. ¿Cómo así? Contanos. Se le tiene Se la le tiene atención. aquí la Por aquí le psiquiatra. tenemos la solución. Vea. Humberto, Ojalá contanos, que ¿qué así pregunta sea. tenés para la doctora? En primer lugar, quiero felicitarlos por tan maravilloso programa. Gracias. Y mi inquietud es, pues, que precisamente con este encierro estoy recordando una época en que me tocó algo parecido, por cuanto por allá hace unos 20 años, cuando estaba la violencia en su apogeo, fui amenazado de muerte y me tocó Encerrarte. Ah, Me caramba. tocó encerrarme y estar en tratamiento psiquiátrico por mucho tiempo, inclusive estuve en clínica de reposo Claro, la por tensión. 25 días. Y ahora estoy viendo que estamos en una cárcel con las puertas abiertas. Y ¿no? tener los mismos síntomas, estás con la ya vos conocés qué te empieza a pasar en tu cuerpo. Pues sí, más o menos porque, como lo decía la señora anterior o antes de la anterior, pues era muy fumador. Sí. Ah, Yo en claro. ese tiempo me fumaba hasta 2 cajetillas de cigarrillos y hasta más. Y inclusive cuando estuve en el tratamiento psiquiátrico llegué a tomarme a las 9 de la noche 9 pastillas para poder dormir. Ay, ay, ay. Caramba, y qué llegar dosis. y llegar y dormir 1 hora, 2 horas y el resto de la noche fume cigarrillo y escuché radio porque la situación era grande. Eso era como una goterita, una gota de agua cuando golpeaba la roca en mi Y cerebro, en lograste mi con cabeza. el acompañamiento médico estar mucho mejor. ¿Y ahora qué te está No, perturbando? en ese sentido, pues ya lo olvidé. Sí. Ya lo olvidé. Pues desafortunadamente pues, he sido una persona bastante enferma porque también tuve una cirugía de corazón abierto Sí. y precisamente esa cirugía de corazón abierto o ese problema de corazón abierto pues me hizo, y gracias al doctor que me operó, que lo primero que me advirtió en la clínica Sommer, Sí. me dijo: ve, Fabio Humberto, si querés aliviarte, te tengo que hacer una cirugía de corazón abierto, pero me vas a prometer que tenés que dar el vicio del cigarrillo. Sí, porque si no se pierde la cirugía. Y de esas promesas duras. Y le cuento que había luchado por dejar ese vicio y no había sido capaz. Ah. Lo llegué a dejar hasta 1 año, volví y me alcanzó. Y en este momento la cirugía hace más de 7 años que me la realizaron y desde ese día, desde el 25 de diciembre del 2013 que me dio el infarto, me fumé el último cigarrillo y desde ese día pues sí no he vuelto a probar y hasta me fastidia ver fumando. ¿Y qué le Qué querés bien. preguntar a la doctora Dulcinea? No, pues a ver, como qué sería el remedio ahora, digamos, en este aislamiento pues, que nos tienen, y más ahora con la nueva resolución que sacó el señor presidente, pues, de que para nosotros los adultos mayores, yo soy un adulto mayor de 70 años, y ya con media horita que nos va a dar 3 veces a la semana. pues me parece que es muy corto el tiempo, pues, de aquí de la casa mía a la plaza demora uno media hora para ir, y más que tengo problemas de rodillas también, entonces Bueno, hágame listo. el favor. Listo, vamos a ver qué le dice. Muchas gracias por llamarnos. Hasta Con luego. mucho gusto, bueno. Chao, Humberto. Gracias por la llamada. Obviamente es una situación muy complicada en el sentido de querer abarcar
nuevamente como esos limitantes que se nos fueron de un momento a otro, ¿cierto? Entonces, qué rico, yo quiero volver a salir, yo quiero tener todas estas posibilidades que antes tenía, y cuando nos las dan nada más de a poquitos, entonces siente uno como con esa frustración de, también, como de niño chiquito. Además porque es adulto, y entonces los adultos se saben manejar, pues si uno a los 70 años ya no Exactamente. sabe qué tiene que hacer, ya no va a tener más tiempo. Y que ya es mucho tiempo encerrado. Sí, mucho tiempo. Es una dosis pequeña para el tiempo que llevan encerrados, es difícil. Absolutamente. Lo que hay que hacer es como aprovechar lo que hay. Hay que aprovechar lo que hay, definitivamente ser muy selectivos en qué vamos a hacer en ese momentico tan glorioso que nos está permitiendo. O sea, no puede ir hasta el parque, puede ir 2 cuadras y dar la vuelta y devolverse. Sí, exactamente. Y aprovecha y compra un par de cositas. Y disfrutar ese momento, porque hay que acogerse a las limitaciones que en este momento hay, pero eso no significa que no podamos disfrutar lo que nos estén en este momento facilitando. Claro, cuando estamos conversando de ese síndrome de la cabaña, no es que estemos enfermos, sino que estamos empezando, no es una enfermedad, no es una patología, no es una fobia. Exactamente. Aclaremos qué es. Súper importante esa anotación, Liliana, por lo siguiente. Se llama síndrome de la cabaña o le han puesto así, pero realmente no es que sea un síndrome, porque un síndrome, ¿qué es? Para que pronto lo aclaremos. Aclaremos la palabra tan rara. Sí. Es un conjunto de síntomas, de signos que son específicos de una patología, de una enfermedad, ¿sí? Entonces, síndrome es un conjunto de manifestaciones que cuando yo las agrupo, todas me están diciendo, va para este diagnóstico, ¿cierto? Como una persona con diabetes que tiene una sintomatología, un montón de cositas que le pasan que dicen, tiene diabetes. Tiene diabetes. Entonces, cuando nosotros hablemos solo del área de psiquiatría, entonces decimos un síndrome depresivo, por decir algo. Sí. Entonces hay un conjunto de manifestaciones que nos están llevando hacia ese diagnóstico. Ahorita es síndrome de la cabaña, pero no realmente constituye síndrome en el sentido de patología o de enfermedad. Sí. Sino una suma de comportamientos. Es importante que lo tengamos en cuenta. No es una patología tipificada, no es una enfermedad mental, y es simplemente dentro de lo que nosotros constituiríamos médicamente una reacción situacional. Doctora, pero si nos descuidamos, ¿sí puede llegar a ser una enfermedad? Por supuesto. Claro, me puede generar un trastorno, me puede generar una enfermedad. Exactamente, entonces es una reacción situacional, es decir, que nosotros emocionalmente estamos reaccionando ante una situación específica, en este caso que nos limita un montón de aspectos, pero que cuando ya se abre la posibilidad a retomarlos, yo ya me refugié en este punto donde me siento muy protegida y tranquila, y como los seres humanos, eso es lo que hacemos, nos acomodamos, ¿cierto? Entonces yo ya tengo susto de ir nuevamente a enfrentarme a lo que antes hacía, pero es una reacción adaptativa o situacional, es decir, no necesariamente una patología. ¿Qué pasa? Cuando esto ya se torna en algo más frecuente, más complejo, más intenso, más incapacitante, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Sí, cuando yo ya me quedo agarrada a la casa y no me sacan y no salgo y por nada voy a ir y no sé qué, y ya hago rebeldía y me descuidé y me puedo hasta paralizar y me puede dar cualquier cosa. El punto aquí, para que todos lo tengamos en cuenta, es la funcionalidad. Si esto me está alterando mis posibilidades de funcionar en mi vida cotidiana, sea cual fuere la opción que me está limitando, ahí ya estamos hablando. Frenar lo que yo hacía normalmente. Exactamente. Entonces ya estamos hablando de un terreno de patología. Si simplemente yo estoy asustada, tengo nervios, ay, juepucha, qué susto. Me da taquicardia un poquito. Ay, Dios mío, ¿será que entonces? Esa bolsa de mercado infectada. Exactamente, la cojo, no la cojo, ¿cuánto me tendré que lavar? ¿Cierto? Pero eso es lo habitual, que a todos nos ha pasado, lo hemos pensado, sí, claro. ¿cierto? Nos llama una televidente, también nos llamaron todas las que hacía rato no nos llamaban. Ángela Caro desde Niquí. Ángela, buenos días. Muy buenos días, el Señor los bendiga. Ya nos estabas haciendo falta, ¿dónde estabas? Lo que pasa es que estaba sin minuticos porque ahora para poder llamar tengo que esperar que un familiar me regale la recarguita. Ah, bueno, entonces hicieron un buen regalo, qué bueno. Sí. Contanos. La pregunta mía es, ¿qué vamos a hacer las personas de edad como mi esposo, que tiene 68 años y el presidente dice que no pueden laborar? ¿De qué vamos a vivir si no nos dan ayuda porque tenemos seguro? Y somos 2 personas desempleadas. No tenemos niños, pero somos ya mayores que necesitamos un apoyo. Voy a la alcaldía de Betis. Sí, ¿y qué te han dicho? Se acabaron los minutos. Se le cayó los minutos, se fueron los minutos. Sí. Bueno, pero lo que seguramente Ángela nos iba a plantear, que nos lo ha contado en distintos momentos de su angustia, es
Ella tenía mucha expectativa de arrancar el 1 de junio y que su esposo empezara a salir a trabajar. Ahora esto se va hasta agosto y entonces ya es mucho, como ella, muchas familias deben de estar en una gran angustia. Total. Se nos aplaza. Muchos de nuestros adultos mayores de 70 años son los que venden el tinto en el parque, son los que hacen ayudas en distribución, que bajan los huevos de la finca, que ayudan a un montón de actividades. Que simplemente no tienen una pensión para que no tienen pensión y que necesitan buscársela. Claro. Esto genera esa angustia. ¿Cómo empezar a lidiar con una situación que es real, no es imaginaria, y que empieza a generar mucha tristeza? Exactamente, porque es que no es como de ven, no exageres, no te pelicules. No, tranquila, todo va a estar bien, pero es que es una situación real, es una problemática difícil y estamos hablando de una situación no solo emocional, sino aquí económica, o sea, y de es supervivencia. una cosa de hambre. ¿Sí? Entonces es muy complejo pretender que no vaya a haber una reacción de tipo emocional, ¿cierto? Es una cosa inherente a una situación compleja, y hay reacciones desafortunadamente. y preguntas de todo tipo, ya se nos activaron las redes. Nos escribe Blanca Álvarez, nos dice, buenos días, mi hijo sufre de TDAH, me dieron una cita y por el hospital mental y nunca me llamaron. Me dijeron que me llamaban y nunca lo hicieron. Él tiene 15 años, tomaba Ritalina, tiene aprendizaje muy lento con todo esto, pero jamás ha suspendido el tema. Pero necesito que me ayuden para empezar de nuevo porque esto se suspendió. Bueno, lo primero es que vamos a ponerle la línea telefónica del Hospital Mental para que ustedes llamen y para que quien nos acaba de escribir llame ya mismo. Ahí está, 301-381-49. Usted puede llamar ya, ahí le contestan. Puede estar Daniela, la comunicadora, que puede contestarle inmediatamente. Usted le dice que está viendo Salud para el Alma y que quiere una atención que tiene pendiente. Sí, que requiere retomar esos controles precisamente para que su hijo no se quede sin la medicación y sin la supervisión del especialista. Y si nos puede mandar por ahí, por esa misma línea, su número telefónico no lo da, o una dirección electrónica para que la doctora Dulcinea se lo lleve de una vez para el Hospital Mental, se lo lleve y ayude también seguramente con la llamada que usted va a hacer. Entonces escríbanos también ahí o por mensaje privado o al correo saludparalalma@teleantioquia.com.co. saludparalalma@teleantioquia.com.co, nos manda todos sus datos y nosotros los hacemos llegar también al Hospital Mental de Antioquia. Claro, para poder acelerarle un poquito el proceso. Bueno, entonces, en esto que estábamos conversando con doña Ángela y con las personas que como ella están viviendo angustia, hay una recomendación y es, si la alcaldía de Bello le dice que no tiene apoyo, es pedirle a la misma alcaldía y a la secretaría que los inscriban en el censo nacional, porque hay personas mayores de 70 años que tienen vivienda, entonces por tener propiedad, entonces no califican como sin recursos, y que son personas en riesgo que han trabajado, pero en este momento no pueden trabajar, y desde la Presidencia de la República están mandando unas ayudas aparte para estas familias y para estas personas. Entonces, insistir con la alcaldía de Bello, que sabemos que también tienen toda la disposición, y para aquellos grupos de voluntarios que posiblemente estén en el municipio de Bello, si quieren saber los datos de doña Ángela, pues nos pueden escribir al correo electrónico del programa de televisión y los juntamos, porque así nos pasó con Copacabana, nos pasó con Girardota, varios grupos de jóvenes que están ayudando con mercados y apoyos, nos han llamado y han apoyado a las familias que nos llaman. Sí, es verdad. Bueno, y ahí tenemos más opiniones por redes. Sí. Mónica Lema Sanz nos dice, buenos días, gracias por este espacio tan importante que nos ayuda tanto en este momento. Mi pregunta es, ¿qué tan normal es que yo en este momento no quiera salir? Pero desde mucho antes de la pandemia salía muy poco. Y así es mi nieto, tiene 6 años y durante la cuarentena no ha salido. Y tampoco reclama tener que salir. Dios los bendiga, los admiro mucho. Gracias. Pero hay que insistirlo, no nos podemos quedar encerrados. Sí. Por supuesto que no. Lo que pasa es que en los niños sucede una cosa muy bonita, muy interesante, y es el aprendizaje vicario. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Es cómo yo aprendo de mi figura significativa, ¿cierto? Entonces, de mi ejemplo de vida. Exactamente. De quien me está sacando adelante, quien me está criando. Entonces, ¿cómo yo aprendo? En términos generales de formación, de valores y de todo, pero de conducta. ¿Sí? Entonces, si esa abuelita sale poco, lo que el otro exactamente. Entonces, si esa abuelita sale poco, pues realmente para mí lo normal es salir poco, ¿sí? Pero en este caso, siendo un niño tan pequeño, es muy importante que salga. No limitar
ese aspecto Y del tiene sus desarrollo riesgos que el niño psicosocial. se quede ahí. Exactamente. sea, Ese aspecto del desarrollo psicosocial realmente, ya en adultos yo decidí que no me gusta, sí, que soy poco sociable, y pues realmente no pasa nada. Pero sí es bueno que tampoco forzarlo, como eche para afuera, pues mire a ver pues con qué No. muchachito va a jugar. No, pero ayudarlo, acompañarlo de pronto porque va a ser difícil ese desprendimiento, pero sí es muy necesario facilitar esa sociabilidad con sus pares, es muy Muy importante. importante. Y entonces, mientras tanto, a esta abuela y el niño los invitamos a hacer ejercicio. Otra cosa que es muy necesaria. Otra actividad que es necesaria. Que es muy necesaria. Tenemos la colaboración de Indeportes, un educador físico nos acompaña en esta ocasión y vamos a hacer ejercicios mientras se organizan para que es la vueltecita de rigor que corresponde. En el Valle de Aburrá estamos de 2 a 3, cada municipio ha identificado la hora de salida, también la programación de los niños y estamos alertas que van a decir con los adultos a qué horas pueden salir sus 30 minutos. Cada municipio va a normar eso y por ahora los invitamos a ejercitarse. En casita. Hola, nuevamente con ustedes, desde la Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia y el programa Por Su Salud, Muévase Pues, les da la bienvenida y les ofrece esta oportunidad de hacer ejercicios en casa. Para el día de hoy, ¿en qué consiste la mineralización ósea? ¿En qué consiste el fortalecimiento de nuestros huesos? ¿A través de qué capacidad la podemos mejorar? La fuerza específicamente es una de ellas, ¿sí? En el caso de los niños, que no manejan muy o no deben de manejar cargas extremas, pueden trabajar lo relacionado con los saltos, ¿sí? Juegos normales como el juego de la golosa y cosas así por el estilo. Entonces, ejercicios tan sencillos como los que tenemos en el día de hoy. Tenemos una cuerda y con ella podemos hacer el ejercicio que días atrás lo habíamos mostrado de esta forma, ¿sí? Lo podemos incrementar, ¿sí? Saltando, haciéndolo de esta forma o saltando, con el fin de poder ayudarnos a ese trabajo. Un ejercicio muy común, el skipping, este ejercicio. ¿Sí? Recuerden que lo podemos hacer entre 20 y 30 segundos con el fin de poder generar un mayor gasto cardíaco en este caso. ¿Listo? Este sería uno de ellos. ¿Va? Podemos trabajar en la casa con algunos resorticos o puede ser con pedazos de neumático. Podemos trabajar ejercicios de fortalecimiento para nuestros músculos a nivel del bíceps, a nivel de hombros, deltoides, ¿sí? Y podemos hacer una combinación de esos ejercicios, inclusive a los lados. Entonces, vamos a hacerlo. 10 de estas. ¿Sí? Está muy bien. Ahora, vamos a cambiar. 10 a nivel de hombro. Muy bien. Así es. Y de esa misma forma, después de que descansen lógicamente, van a poder hacer otra rutinita donde puedan combinar a nivel de hacia los lados 10 de estos, ¿sí? Y de esa forma se va comprometiendo una cantidad de cosas y beneficios que trae consigo esta clase de ejercicios. Para que lo tengan en cuenta, la fuerza nos va a ayudar a mejorar nuestra densidad ósea y es fundamental meterla en nuestras rutinas de entrenamiento físico para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias y será en una nueva emisión que podamos compartir esta clase de actividades para el beneficio de todos ustedes. Muchas gracias. Comparte con nosotros los videos que has grabado en la cuarentena. Hace 4 años mi mamá llegó con un súper regalo para Pablo. Una camisa de la Selección Colombia. Él gritaba de la emoción. Las mangas de la camisa le llegaban a las muñecas y el resto hasta los tobillos. Muy pronto, un especial hecho por ti. Comparte con nosotros los videos que has grabado en la cuarentena. Hace 4 años mi mamá llegó con un súper regalo para Pablo.
una camisa de la Selección Colombia. Él gritaba de la emoción. Las mangas de la camisa le llegaban a las muñecas y el resto hasta los tobillos. Muy pronto, un especial hecho por ti. En la página www.65ymas.com, dedicado a los adultos mayores, en el artículo "No quieres salir de casa tras el confinamiento, quizás tengas el síndrome de la cabaña". Aquí te explican por qué este síndrome afecta especialmente a las personas mayores. El sitio web Entiende tu Mente tiene podcast sobre temas de psicología que de manera amena te cuenta cómo funciona tu mente. En la página, el 20 de mayo publicaron un podcast dedicado al síndrome de la cabaña. Te invitamos a escucharlo. En la página de Facebook del Gabinete de Psicología CESEDUCA tiene una transmisión en directo este viernes a las 2 de la tarde de Colombia sobre el síndrome de la cabaña y su impacto psicológico. Bueno, ahí teníamos un montón de opciones porque si estoy sospechando que tengo el síndrome de la cabaña, también me tengo que activar. Claro, y para eso están las líneas telefónicas, tanto la que le estamos compartiendo del Hospital Mental de Antioquia como nuestra línea de salud para el alma, 440-7649. No tiene que tener nada extraño, simplemente que la decisión de salir el día de pico y cédula a comprar a la tienda o al supermercado, usted se frena y mejor llama al vecino a que vaya. O usted le da taquicardia cuando sale. O como me decía mi socia, salgo en el carro y empiezo como a sobrerespirar y me da susto. Bueno, como muchos comportamientos, llame, si usted no tiene autocontrol, porque hay quienes dicen, paro un momentico y respiro, cuento hasta 20, me controlo y digo, yo tengo el control y nada va a pasar, porque me lavé las manos, porque voy con tapabocas, estoy cumpliendo, estoy manteniendo esta distancia social permitida, o sea que estoy bien. Sin embargo, si usted ese autocontrol no lo puede tener, sí le recomendamos que llame para que le orienten, porque puede que ahí esté expresando otra cosa, esté expresando otra situación y puede ser el susto de que me echen de mi trabajo, Ajá. o es el miedo a conversar con mi jefe o a ir a que no me dejen volver a tener mi chacita donde la tenía. Claro, son un montón de cosas y realmente digamos que las manifestaciones siempre van a ser distintas de acuerdo a tus experiencias previas, claro. ¿sí? De acuerdo a tus temores, de acuerdo a tu situación vital. Entonces puede ser no necesariamente tal cual lo dices tú, Liliana, de el susto a la infección. No, es que puede ser un montón de cosas más. Pudo haber detonado otra cosa que estaba ya metida. Sí, claro, que la plata no me alcance para mercar, que la carne esté más cara, que esté y que yo no tengo sino esta platica y me debe rendir para todo, que, o sea, son un montón de realidades que están aquí y dando vueltas. La recomendación psicológica es saque lo que tiene adentro, hay que sacarlo todo afuera como la primavera, dice la canción, y hay que sacarlo. ¿Y cómo se saca? No gritando, no dejándonos enfermar, sino conversando con alguien que me pueda orientar. Por eso yo insisto en las en las líneas de apoyo emocional, porque hay profesionales que te hacen las preguntas que son y te acompañan. No averiguamos chismes, a los psicólogos no nos interesan los chismes, nos interesan son las emociones y lo que les está sucediendo para ayudárselos a ordenar simplemente. Y los psiquiatras, ni qué decir, preguntan mucho más para poder identificar si hay conexiones con el cuerpo. Absolutamente, absolutamente. ¿Es necesario conversar? Sí. Es muy necesario conversar. Desafortunadamente a veces en las consultas el tiempo es muy limitado y tratamos pues como de hacer al máximo lo que podamos y abarcamos lo más que podamos, ¿cierto? Pero esa parte de conversar, de generar ese ejercicio catártico supremamente necesaria e importante. Ahí hay una responsabilidad del paciente también, es de liberarse un poquito y contar las cosas, porque claro, quizá a veces nos reprimimos de contar. Entonces, mientras rompemos el hielo, y a los 5 minutos entonces cuando ya vamos como en se acabó, no nos quedan sino 3 minutos. Y yo que no le había contado, doctora. Exactamente. Yo ya le imprimí la fórmula, le entregué la historia. Ay, se me olvidó tal cosa. Y eso cambió todo. Y eso era. Bueno, pero hablando de contar, tenemos llamada de Chigorodo. Andrés Bedoya, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿ustedes cómo han estado? Muy bien, por aquí estábamos hablando de recomendaciones. ¿Qué recomendación nos tenés vos por allá desde esa tierra tan bonita? Desde aquí, desde el Urabá antioqueño. Sí, ya llevo esa tierra en el corazón.
Sí, que vengan a conocer el mar. Ay, dejar antojarnos. Sí, ya eso es humillar, Andrés, no jodas. Para que una gastronomía muy buena en comida. No, Ave María. Andrés, ¿qué pregunta tenés para la doctora? ¿Qué pregunta le tengo? Es algo que me sucedió con un psiquiatra, bueno, que le sucedió al hermano mío, que le sucedió, y todavía me genera la pregunta. Sí. Él tiene problemas de aprendizaje, él tiene dificultades para leer y escribir. Y empezamos a buscar como una ayuda, una orientación para mirar qué problemas él tenía. No es una persona agresiva, que le guste buscarle problemas, es una persona que considero muy pacífica. Y cuando fuimos donde el psiquiatra, le dio un diagnóstico que yo, como le dije, y hasta el momento yo no lo quería en el diagnóstico, le dio una locura moderada. Locura moderada. Locura moderada. Ajá. Yo nunca había escuchado eso y quiero que la psiquiatra me explique qué es eso. ¿Qué es la locura moderada que le Nunca diagnosticaron? la había escuchado y te digo, Andrés, que yo tampoco. Pues yo también me quedé como, ¿qué será eso? Yo, O sea, porque realmente... tengo papeles, él se colocó en el papel así. Y yo me quedé como así, pero si él tiene un problema de aprendizaje, no es una persona agresiva, una persona que salga a tirarle agua caliente a los vecinos, salga a perseguir a los demás con un palo, a tirar piedra. Es como sorprendido, porque el psiquiatra, no, ese es el diagnóstico de él. Y como él tenía varios pacientes, él estaba fuimos a una clínica psiquiatra, un manicomio, como dice la gente, mi hermana dice, no, él está más loco que los pacientes, todo lo que me comieron. Claro, eso es delicado. Pensaría yo, de pronto con el contexto que nos estás contando de tu hermano, que a lo que se refirió en moderada, de pronto era en la dificultad de aprendizaje, como usualmente los diagnósticos nosotros los clasificamos en leve, moderados y graves, entonces de pronto era en la parte de clasificación de dificultad de aprendizaje o de discapacidad cognitiva, ¿cierto? No sé muy bien cuál sea el caso, pero estaba diciendo que probablemente ese aspecto de aprendizaje estaba en un punto medio, es decir, no era el más pequeño ni el más leve, pero tampoco era el más avanzado. No sé si de pronto se es necesario mejor una segunda la palabra opinión. Locura, por supuesto. Y un análisis a profundidad. Por supuesto, exactamente. Ahí te recomendamos, si quieres, llamar al Hospital Mental de Antioquia, que no es un manicomio, o sea, tiene un sitio para internar a las personas que necesitan un acompañamiento médico especializado y tiene también consulta externa y consulta por EPS, si te la manda la EPS, pero aquí nos decía la doctora Lina la vez pasada que nos acompañó miren, a veces les puede parecer que si la EPS no se los mandan, inviertan 80.000 pesos en una consulta particular, que además es económica, usualmente esas consultas son de 150 a 200.000 pesos, y el Hospital Mental los atiende por 80.000 pesos y le puede hacer un segundo diagnóstico como particular. Sí, se hace la consulta común y corriente y realmente es muy económica en comparación pues como con otras posibilidades de atención particular. Entonces puedes llamar al 301-381-49, que es la línea del Hospital Mental, orientar y decir que estabas viendo el programa de televisión y que quisieras un segundo concepto profesional. Ahí te preguntarán unos datos y te identifican si es por la EPS o si es de manera particular, porque es importante. Pudo haber una confusión. Miren, los médicos, las médicas son personas. Y a veces en momentos de sobresaturación pueden haber escrito lo que no es, y pudo haber escrito que era una situación de aprendizaje moderada, una dificultad, y no la locura. Es muy probable que haya sido por ese lado, igual todos nos equivocamos, o no necesariamente si quedó escrito, sino que a veces somos deschavetados para hablar, y entonces también haya quedado eso como en el tintero. Y el tiempo, la urgencia nos lleva a actuar bajo condiciones y nos lleva a reacciones que no controlábamos. Miren esta opinión, o más bien esta pregunta, inquietud por redes, es de Eli Montoya Giraldo. Buenos días, con muchos signos de admiración. Tomo sertralina y trazodona. Tengo 2 hijos y a veces siento que no puedo más. Soy mala madre. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Sí. Ni lo uno ni lo otro. Realmente está bien bonito. Me explico en el sentido de bien diciente lo que ella nos está mostrando. Se ve desde ahí el sentimiento de lo que ella está... Todo lo contrario, está muy preocupada por sus hijos. O sea, que es excelente madre. Exactamente. ¿Y qué pasa? Cuando uno está deprimido, porque probablemente ella está con un trastorno depresivo por la medicación que tiene y por la manera en la que nos está mostrando el mensaje, empiezan a generarse lo que nosotros denominamos distorsiones cognitivas. ¿Y qué es eso? Es que empezamos a pensar que las cosas son negativas, que yo no soy lo suficientemente bueno, ¿sí?
esa visión en túnel donde yo solo estoy viendo lo malo, ¿cierto? Y donde las capacidades que yo pueda tener realmente no las estoy evidenciando. Entonces, yo puedo ser muy buena madre y yo misma me lo puedo demostrar en un momento que no esté bajo el influjo de esa emoción negativa, pero en este momento me siento así y siento que no puedo más. Y yo creo que ahí hay unas categorías que vale la pena que revisemos. Culturalmente nos han marcado entre ser buena madre, mal padre, buen hijo, mal hijo. ¿Qué pasaría si yo les digo que en constelaciones familiares aprendemos que ser buena madre es ser mala madre? Es decir, ser buena madre o mala madre, ¿qué es? Es un precepto. Siempre una mamá y un papá van a acompañar desde el amor, siempre. A veces hay amor negativo y positivo, a veces sobreprotección, y eso genera impactos negativos, pero un buen padre y una buena madre es el que acompaña y deja ser, el que explica, el que da rutas de aprendizaje y pone límites, el que tiene autoridad. Eso es, culturalmente nos pueden calificar como quieras. Usted está hablando desde su cansancio, de estar agotadita, de estar sacando más fuerza de donde no tiene, verdad. Pero además posiblemente de estar sola en ese proceso de crianza, y es una manera de decir, necesito ayuda. La ayuda hay que pedirle ayuda a sus familiares cercanos, si no tiene pareja, si el papá de los hijos no acompaña en su rol de padre, pida apoyo a otras personas. Dese un momento de descanso, pídale a un hermano, un primo que esté un momentico en su casa con todas las medidas de bioseguridad para que usted descanse un poco, pero no nos dejemos afectar por esos marcos culturales que nos dañan la autoestima y que nos afectan la valoración personal. Muchísimo, y son una cantidad de como de normas autoimpuestas, y si yo esos estándares no los cumplo, me empiezo a dar látigo de una forma o lo que es peor, irracional. Lo que es peor, si yo no soy madre o padre perfecto. Y eso no existe. Y eso no existe. No, por ahí un teórico jamás decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No podemos además, pues, buscar ser perfectos. Todos venimos con nuestros rayoncitos y son necesarios para poder aprender. Porque pero si no, claro, el que diga que no tiene ni uno es el que está más rayado. Sí, es verdad. Sí, claro. Sí. Definitivamente. Nos llama Blanca Díaz. Hola Blanca, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Habla de Boston. Para preguntarle a la doctora, yo estuve muy enferma, me daba como un vacío en el pecho, y yo tengo 71 años, nunca tomé pastillas para la depresión y me mandaron sertralina y trazodona. Yo nunca había tomado, entonces me daba mucho miedo tomarme eso porque yo decía, no, yo no despierto. Claro. Entonces se me quitó las ganas de comer, 15 días era muy gorda, rebajé mucho, pero ahora ya me hablaron los psicólogos y todo, y si usted viera, estoy un poquito mejor, yo no me quiero morir, yo quiero mucho mi vida, quiero colaborar a las personas que necesitan. Y me da mucho pesar de la gente que está aguantando hambre. Yo quisiera como ayudarles, pero a veces no puedo. Claro, Blanca, no es fácil y hay que mantener también como ese control, porque si te pegas de los dolores de los demás, te vas a cargar mucho y ahí ya lograste superar el tuyo. Entonces, si tú te mantienes aliviadita y controlada, le ayudamos más a los demás. Y que será que perdí el sueño, pero ya me tomo media pastilla de trazodona, pero me da como miedo. ¿Será que no me la tomo? O yo nunca he tomado pastillas así. Bueno, vamos a ver qué nos dice la doctora Dulcinea. Entonces, muchas gracias, las felicito por ese programa tan lindo que ayuda tanto a la gente. Y te abrazamos desde el alma, te abrazamos con todo amor. ¿No? Claro que sí. Blanca, gracias por esa llamada y ese mensaje tan lindo. Te felicito por ser tan empática con el dolor de los demás. ¿Cuál es el punto? Que cuando ya nos cargamos demasiado con ese dolor ajeno, más el propio, ¿cierto? Entonces se nos vuelve un peso demasiado difícil de llevar, sobre todo porque realmente nos saturamos de esa preocupación ajena y ni siquiera ya podemos tener la capacidad de solucionar lo propio. Y para decidir la medicación debe llamar a su psiquiatra. Claro, debe llamar a su psiquiatra para determinar. Sin embargo, básate en la dosis que te hayan anotado en la fórmula. La que le mandaron es la que necesita. Entonces, esa es la recomendación. Bueno, muchas gracias. Yo voy aquí haciendo mi ceremonial, ya se me ha apagado. Ya se me apagó una. Doctora Dulcinea, muchas gracias. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias a todos. Todos, si necesitan consultar, llamen a las líneas de apoyo de salud mental, crean en los profesionales que están al otro lado de la línea.
es un servicio, es un trabajo conjunto. Los que estudiamos psicología o psiquiatría o medicina o comunicación nos formamos para ustedes, entonces confíen en esa formación. Gracias por estar aquí y los dejamos en Teleantioquia para que sigan sintiendo lo que emociona.